buenos días. Somos el grupo número 4 de quinto teleinformático. Nuestro tema a exponer es discos duros y dispositivos de almacenamiento secundario. Los integrantes del grupo son quienes habla Jonathan Sánchez, David Yauri, Aníbal Herobán, Mario Lescaro, Luis Tambor. Mi nombre es David Yauri, voy a dar una breve historia de los discos duros. Al principio los discos duros eran extraíbles, sin embargo, hoy en día vienen todos sellados, a excepción de un hueco de ventilación para filtrar e igualar la presión del aire. El primer disco duro apareció en 1956, fue el IBM 350 modelo 1, presentado con la computadora Rackman 1, pesaba 1 tonelada y su capacidad era de 5 MB, más grande de una nevera actual. Este disco duro trabaja todavía con válvulas de vacío y requería una consola separada para su manejo. Su gran mérito consistía en que el tiempo requerido para el acceso era relativamente constante entre algunas posiciones de memoria, a diferencia de las cintas magnéticas, donde para encontrar una información dada era necesario enrollar y desenrollar las carretes hasta encontrar el dato, teniendo muy diferentes tiempos de acceso para cada posición. La tecnología inicial aplicada a los discos duros era relativamente simple. Consistía en recubrir con material magnético un disco de metal que era formateado en pistas concéntricas, que luego eran divididas en sectores. El cabezal magnético codificaba información al magnetizar diminutas secciones del disco duro, empleando un código binario de ceros y unos. Los bits ceros, dígitos binarios, así grabados, pueden permanecer intactos. Originalmente, cada bit tenía una disposición horizontal en la superficie magnética del disco, pero luego se descubrió cómo registrar la información de una manera más compacta. Soy Jonathan Sánchez, les voy a hablar sobre los componentes físicos de la unidad de disco duro. Los discos están elaborados de compuestos de vidrio, cerámica o aluminio, finalmente pulidos y revestidos por ambos lados con una capa muy delgada de una aleación metálica. Los discos están unidos a un eje y un motor que los hace guiar a una velocidad constante entre las 3.600 y 7.200 revoluciones por minuto. Convencionalmente, los discos duros están compuestos por varios platos, es decir, varios discos de material magnético montados sobre un eje central. Estos discos normalmente tienen dos caras que pueden usarse para el almacenamiento de datos, si bien suele reservarse una para almacenar información de control. Las cabezas están ensambladas en pila y son las responsables de la lectura y la escritura de los datos en los discos. La mayoría de los discos duros incluyen una cabeza lectura-escritura a cada lado del disco. Sin embargo, algunos discos de alto desempeño tienen dos o más cabezas sobre cada superficie, de manera que cada cabeza atiende la mitad del disco, reduciendo la distancia del desplazamiento radial. Las cabezas de lectura-escritura no tocan el disco cuando éste está girando a toda velocidad. Por lo contrario, flotan sobre una capa de aire extremadamente delgada. Esto reduce el desgaste en la superficie del disco durante la operación normal. Cualquier polvo o impureza en el aire puede dañar suavemente las cabezas o el medio. Su funcionamiento consiste en una bobina de hilo que se acciona según el campo magnético, que detecte sobre el soporte magnético, produciendo una pequeña corriente actuador. Es un motor que mueve la estructura que contiene las cabezas de lectura entre el centro y el borde externo de los discos. Un actuador usa la fuerza de un electromagneto empujado contra magnetos fijos para mover las cabezas a través del disco. La controladora manda más corriente a través del electromagneto para mover las cabezas cerca del borde del disco. En caso de una pérdida de poder, un resorte mueve la cabeza nuevamente hacia el centro del disco, sobre una zona donde no se guardan datos. Soy Aníbal Herobán. Tipo de disco duro. Los discos duros pueden ser clasificados por diferentes tipologías o clases. Vamos a ver de forma breve un resumen general de los diferentes tipos de clasificación.
Clasificación por su ubicación interna o externa. Esta clasificación solo nos proporcionará información sobre la ubicación del disco. Es decir, si el mismo se encuentra dentro de una carcasa del ordenador o bien fuera de la misma, conectándose al PC mediante un cable USB o firmware. Dentro de los discos duros externos tenemos los discos firmware USB y los nuevos SATA. Clasificación por tamaño del disco duro. Esta clasificación atiende únicamente al tamaño del disco duro. Desde los primeros discos duros comerciales que comenzaron a llegar al mercado y cuyo tamaño era de 5.25 pulgadas, a los más modernos de 1.8 pulgadas, contenidos en dispositivos MP3 y ordenadores portátiles de última generación. Los discos duros con los que suelen ir equipados los ordenadores de escritorio o de sobremesa son discos duros de 3.5 pulgadas. Son los más utilizados y por tanto los más económicos, existiendo en la actualidad modelos que ya se acercan a 1 terabyte. La interfaz es el tipo de comunicación que realiza la controladora del disco con la placa base o bus de datos del ordenador. La controladora de datos para discos duros internos más común en la actualidad es el SATA o Serial ATA, anteriormente ATA a secas. Su diferencia con la antigua ATA, también denominada ID, es SATA, es mucho más rápida en la transferencia de datos, con una velocidad de transferencia muy cercana a los discos duros profesionales SC-SI. El tipo de controladora SC-SI se encuentra reservada a servidores de datos, pues la tecnología que emplea es superior a costa de ser mucho más costosa y disponer de menor capacidad por disco. Un disco duro SC-SI de 100 GB valdrá más caro que un disco duro SATA de 250 GB. No obstante, la velocidad de transferencia de información y sobre todo la fiabilidad del disco duro SC-SI y de la controladora SC-SI es muy superior. Por este mismo motivo, hace ya algunos años, aproximadamente hasta el 2000, los ordenadores Apple Mac equipaban siempre discos duros SC-SI, pues eran máquinas más exclusivas, ordenadores portátiles que ordenadores de sobremesa. Por eso también existe la clasificación por el tipo de ordenador. Es algo muy común encontrar ofertas de empresas de informática donde ofrecen discos duros para portátil. Los discos duros para portátil difieren de los discos duros normales, básicamente en su tamaño, aunque también en su diseño interior, pues están preparados para sufrir más golpes debido a la movilidad de los equipos que los contienen. En el disco duro es donde los ordenadores portátiles suelen tener su talón de Aquiles, pues si juntamos su movilidad, todo lo que se mueve sufre golpes, y su reducido tamaño, incapaz en muchas ocasiones de ventilar el interior del ordenador, tenemos un cóctel explosivo. La escasa ventilación de un portátil hará que los discos duros sufran numerosos cambios térmicos y exceso de calor. Son dispositivos que leen o escriben datos en medios o soportes de almacenamiento y juntos conforman la memoria secundaria o almacenamiento secundario de la computadora. Estos dispositivos realizan las operaciones de lectura o escritura de los medios o soportes donde se almacenan o guardan lógica y físicamente los archivos de un sistema informático. Disquetera. La unidad de 3.5 pulgadas permite intercambiar información utilizando disquetes magnéticos de 1.4 MB de capacidad, aunque la capacidad de soporte es muy limitada si tenemos en cuenta las necesidades de las aplicaciones actuales. Se siguen utilizando para intercambiar archivos pequeños, pues pueden borrarse y reescribirse cuantas veces se desee de una manera muy cómoda, aunque la transferencia de información es bastante lenta si las comparamos con otros soportes como el disco duro o CD-ROM. Unidad de CD-ROM o lectora. La unidad de CD-ROM permite utilizar discos ópticos de una mayor capacidad que los disquetes, o sea hasta 700 MB. Su principal ventaja es que se han utilizado para distribuir sistemas operativos, aplicaciones, entre otros. Una característica básica de la unidad de CD-ROM es la velocidad de lectura, que normalmente se expresa con un número seguido de una X. Ejemplo 40X, 52X. híbrida de los disquetes y de los discos. Unidad de CD regrabadora. Los domésticos fueron menos La unidad usadas que las CD-ROM disqueteras y son unidades solo de de lectura. CD-ROM, pero Es tienen decir, algunas pueden ventajas leer la en cuanto a los información en un disquetes. disco, pero no se puede Por una escribir parte datos en emiten él. discos de gran capacidad, Una de regrabadora 230 puede grabar y MB, regrabar discos compactos. 640 La característica o básica es la 1.3 velocidad de GB. lectura. Además son discos reescribibles, por lo que es interesante emplearlos, por ejemplo para realizar copias de seguridad. Lector de tarjetas de memoria. El lector de tarjetas de memoria es un periférico que lee o escribe en soportes de memoria flash.
Actualmente, los instalados en las computadoras de marcos digitales, lectores DVD u otros dispositivos suelen leer varios tipos de tarjetas. Una tarjeta de memoria es un pequeño soporte de almacenamiento que utiliza una memory flash para guardar la información que puede requerir o no baterías. En los últimos modelos la batería no es requerida, la batería era utilizada por los primeros modelos. Estas memorias son resistentes a cuños externos y al polvo que han afectado a las formas previas del almacenamiento portátil como los CD o disquetes. Memoria flash es un tipo de memoria que se comercializa para el uso de aparatos portátiles como cámaras digitales o agendas electrónicas. El aparato correspondiente o bien el lector de tarjeta se conecta a la computadora a través de un puerto USB o firewall. Esperando que el video haya sido de su aceptación y que haya colaborado con la base de sus conocimientos, de antemano le quedamos muy agradecidos. ¡Gracias!